Saludos desde OAFI Sport, el programa que une la pasión por el deporte y la salud articular para inspirarte a cuidarte a ti mismo. Emitiendo en directo desde los estudios de Barcelona Radio Hub para todos los suscriptores de nuestro canal de YouTube y los espectadores y oyentes de Canal 4, Radio Cultura en Barcelona, y también el podcast de La Razón Salud Digital. De ahí, donde estés, bienvenidos a este punto de encuentro semanal de OAFI Sport, donde nos apasiona la idea de que el deporte no es solo una actividad física, sino una forma de vida. Soy Che Arana y es un placer estar aquí de nuevo contigo para guiarte en este viaje hacia el autocuidado y el bienestar a través de la comunidad de OAFI. Gracias por conectar con nosotros. Empezamos. Os damos la bienvenida pues a un nuevo episodio de OAFI Sport, el programa dedicado al deporte saludable y dirigido a todas las personas deportistas que cuidan de su salud articular. Hoy en OAFI Sport vamos a dedicar el episodio de hoy en forma de monográfico al asma. En la primera parte del programa vamos a entrevistar al doctor Juan Carlos Segovia. Él es especialista en medicina deportiva y pacientes de asma. Y en la segunda parte hablaremos con Iranzu Muerza. Ella es presidenta de la asociación Asmavi Euskadi, la asociación sin ánimo de lucro de apoyo a personas afectadas por el asma en Euskadi. Bienvenidos pues a esta cita semanal con el deporte desde esta perspectiva científico-médica divulgativa cercana, de nuevo acompañados por el doctor Vergés, CEO y fundador de OAFI, a quien damos la bienvenida en el estudio. Gracias, Che. ¿Todo bien? Todo perfecto. Después de tanto trabajo esta semana, yendo de congresos de arriba para abajo, tenemos también muchas otras citas para los próximos días, pero hoy hemos decidido dedicarnos a un mal muy común, desgraciadamente, sí. como es el asma. El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias, como muchas personas ya deben saber, deben sufrir también muchas otras que nos ven y nos escuchan, que causa inflamación y estrechamiento de los conductos bronquiales, lo que dificulta el flujo de aire hacia los pulmones. Esto, lógicamente, puede provocar síntomas como dificultad para respirar, sibilancias, opresión en el pecho y tos. Cuando se trata de personas con asma, la práctica deportiva, que es a lo que nos ocupamos, puede plantear desafíos adicionales. Además, el ejercicio físico puede provocar síntomas de asma, como broncoespasmos y dificultad para respirar, especialmente en el llamado asma inducida por el ejercicio. Sin embargo, esto no significa que las personas con asma deban evitar la actividad física. Es muy importante. De hecho, el ejercicio es importante para mantener una vida saludable en todos los aspectos y puede, en muchos casos, proporcionar muchos beneficios, tanto físicos como emocionales, que ya sabemos siempre que esta es una parte muy a tener en cuenta. La práctica deportiva, pues puede ser una parte importante de la vida de las personas con asma, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias y se sigan, lógicamente, las pautas adecuadas. Trabajar en estrecha colaboración con un médico especialista permite a los pacientes con asma disfrutar de los beneficios del ejercicio mientras mantienen su condición bajo control, que es lo importante. Y la práctica deportiva puede ser también buena para las personas con asma siempre y cuando se realice de manera adecuada y en muchos casos, ya hemos conocido algunos, muchos atletas de alto rendimiento han logrado sobresalir en sus disciplinas a pesar de esta condición. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas con asma al practicar deportes y cómo se pueden superar? Vamos a intentar abordar todos estos temas en el programa de hoy y para ello vamos a hablar sobre la compatibilidad del asma con la práctica deportiva con el doctor Juan Carlos Segovia. Él es especialista en medicina deportiva en el Centro Médico Sanux Clinic y también director de la Cátedra Olímpica Marqués de Samarang. Ya lo tenemos con nosotros a través de Skype. Buenos días, buenas tardes a Juan Carlos Segovia y muchas gracias por estar con nosotros hoy para hablar y dar un poco más de rienda suelta a este tema que hemos anunciado y del cual también en el pasado congreso que celebró OAFI en Madrid usted ofreció una ponencia titulada Compatibilidad de la práctica deportiva con asma es posible. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Saludar, como siempre, al doctor Vergés, Igual- con el que tenemos una amistad ya de hace bastantes años. Sí, señor. Siempre es un placer colaborar. Igualmente. Y bueno, pues prácticamente en la presentación está prácticamente todo dicho con respecto al asma. O sea, poco más se puede decir, pero vamos, Bueno, sí bueno. que es verdad que... No, no, me imagino que habrá muchísimas cosas porque lo hemos hecho a nivel de introducción, pero nos gustaría ir como desgranando un poco y a través también de su sabiduría para poder dar buenos consejos a todos los que nos ven o nos escuchan. Hay, Vale, lo hemos perdido por un momento, pero bueno, estamos en eso, en el hecho de que a ver si a través de la ayuda del doctor que ofreció esta ponencia, ¿verdad, doctor Vergés? Sí, Tan interesante sobre esta compatibilidad de la práctica deportiva con asma, que es posible, es así claro, como claro, se claro que es titulaba. posible. ¿Recuerda esta ponencia Sí, particularmente? sí, la recuerdo muy bien. Además, tenemos la suerte de que el doctor Juan Carlos Segovia es una autoridad en la medicina del deporte y además, pues bueno, en toda la patología del deporte y concretamente en el asma. La recuerdo muy bien, hizo una charla magistral y muy positiva en el sentido de que, bueno, pues que ese asma lo tenemos que tratar. Ahora lo explicará él muy bien, ¿no? Tenemos que tratar desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista médico y después que el deporte, ¿no? Que el deporte puede ayudar mucho, ¿me entiendes?, a mejorar la propia enfermedad, ¿no? Ujú. El asma hay un componente que lo explica el doctor también psicológico, que tú lo has insinuado, importante también, ¿no? O sea, la connotación de... o sea, el tema psicológico también es importante en la enfermedad, ¿no? Pero lo explicará muy bien. Desde luego, ya lo tenemos, lo hemos recuperado, doctor. Vamos a ir un poco paso por paso, Juan Carlos. ¿Es seguro para una persona con asma participar en actividades deportivas? Vamos a ver, la participación de cualquier persona en una actividad deportiva, bueno, pues tiene que saber en qué condiciones está. Partiendo de la base de que en este caso, pues sabemos de que tiene asma, lo que tiene que tener es una serie de precauciones pues para adoptar las mejores condiciones de cara a la competición. Entonces, si es en verano, si es en invierno, si está en una zona más contaminada, si está en una zona donde tienen muchas zonas, por ejemplo, de coníferas, donde pues bueno, polinizan mucho sobre las temporadas de enero y febrero, y con los coches diésel, pues bueno, afectan mucho más a determinadas personas con asma alérgica. Entonces, lo que hay que conocer fundamentalmente es la enfermedad. Y luego, a partir de ahí, sobre todo, un diagnóstico precoz, sobre todo en la infancia, para mantener un control absoluto. Porque el asma no deja de ser una enfermedad crónica en el que no hay tratamiento definitivo de cura, sino que va a estar ahí. Lo que podemos hacer es adoptar todas las precauciones posibles de cara, pues bueno, pues a que no se manifieste o tenga el menor perjuicio posible de cara al deporte. Ajá. Y a partir de ahí, mantener también un control con respecto a los fármacos. ¿Por qué? Porque hay fármacos que están permitidos siempre que se utilice lo que se llama los OUT, que son los fármacos de autorización de uso terapéutico, es decir, que en un momento dado, pidiendo permiso bajo la prescripción médica, se solicita y se permite la utilización de esos fármacos para que no incurramos en un doping positivo. De acuerdo, esto en el caso de la práctica deportiva profesional, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ir paso por paso porque hemos hablado, bueno, nos ha hablado, se ha referido a los factores ambientales, a las épocas del año, desde luego hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Pero si estamos hablando de entrada de los beneficios de la actividad física en los pacientes con asma, ¿son más que menos los beneficios de una práctica deportiva? Teniendo en cuenta que hay muchas otras cosas que no hay que olvidarse, como todo esto que nos comentaba ahora. Partimos de la base de que todo lo que sea en esta enfermedad y en cualquiera, el sedentarismo o el encamamiento, vamos a poner, o la no ejercicio, puede ser un recurso a corto o medio plazo.
el encamamiento a largo plazo es irreversible. Es decir, llega un momento que empezamos a tener problemas añadidos, como en un momento dado podemos coger más peso, podemos tener alteraciones cardiovasculares, podemos tener muchas enfermedades y luego, sobre todo, en la vida pues que llevamos, podemos tener un tipo de marginación social. Se acabaron los tiempos en que en el colegio, cuando era el niño gordito, era o no jugaba o se quedaba de portero, y según iban cogiendo más forma física pasaban a defensa, pasaban al medio o pasaban a delantero, haciendo un símil del fútbol. El ejercicio físico es tan rico en actuaciones y es tan rico en posibilidades que lo que nos permite es tener un tipo de deporte para cada persona. Si pusiéramos a Pau Gasol conduciendo una moto de 250, vamos, de MotoGP a conducirla, pues sería un desastre. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo haría freno. Y si metiéramos a Dani Pedrosa metiendo a jugar al baloncesto, pues tendría muchos inconvenientes porque la falta de estatura. Lo que hay que encontrar es ese ejercicio que nos venga bien a cada persona y por el cual podamos disfrutar y podamos disfrutar y podamos beneficiar de todas las mejoras y todas las adaptaciones que se producen en el ejercicio físico. El cuerpo humano no está para estar sentado en un sillón, sino para estar moviéndose, ejercitando y luego adecuando los periodos de descanso, evidentemente. Claro. Si hablamos de... ¿existen ciertos deportes o actividades físicas que sean más recomendables para las personas con asma? Hombre, hay unas actividades que pueden ser más recomendables que otras en un momento dado. Lo que pasa es que luego volvemos a lo mismo. Hay algunas que pueden decir, pues por regla general, decimos, son aquellas que por ejemplo, los deportes de raqueta, la gimnasia, el golf, los deportes de combate, o incluso montañismo, balonmano, o deportes, hay muchos deportes, pero ¿qué ocurre? No todos los deportes los tenemos al alcance de la mano. Lo que hay que es seleccionar aquellos que nos vienen bien y ver que están en las mejores condiciones. Durante mucho tiempo se decía, la natación. Lo que estamos haciendo es que últimamente todas las piscinas están dejando el cloro y están utilizando, para limpieza de las piscinas, otra serie de componentes para que no haya esa serie de líquidos. O que son productores o inductores del asma, ¿no? Cuando vamos al frío, el frío en unos casos nos produce mayor predisposición a un asma de esfuerzo con frío, etcétera, etcétera. Pues vamos a evitarlos. Ahora, si resulta que es el típico finlandés que está en medio del frío y tal, dicen, pues tú ya marginado y todos los compañeros van a... Pues lo que hay que hacer es combinar las mejores situaciones, prevenirnos, conocerlos, y prácticamente podemos utilizar cualquier deporte. Otra cosa, lo que hay que evitar es que en las zonas donde estemos, por ejemplo, pues que haya mucha humedad, para evitar los hongos, para evitar la suciedad con los ácaros, para evitar el polen, como hemos dicho, para evitar los ácaros, para evitar incluso determinados animales. Y luego llevar los fármacos de prevención para que en un momento dado pues podamos decir, si necesito, lo utilizo. Y ese mismo producto, incluso con un calentamiento adecuado antes de la competición, o el entrenamiento, me puede prevenir y para evitar un episodio de asma en la práctica deportiva. Uh-huh. Digamos que el calentamiento y el enfriamiento desempeña un papel muy importante en la prevención de los síntomas del asma durante el ejercicio, ¿no, doctor? Claro, el calentamiento incluso nos hace que a lo mejor pueda provocar un episodio de asma. Utilizamos los inhaladores correspondientes que siempre debe llevar, y en esto hay que educar a los críos que ya empiezan con asma
a que, bueno, pues que sepan exactamente lo que tienen que hacer. De hecho, ocurre en otras enfermedades como son en una diabetes o en la intolerancia al gluten, que los críos son perfectamente conscientes y hay que valorarlos, de que pueden ser conscientes de que decir, bueno, pues esto es lo que tengo que hacer en determinados momentos, y dan lecciones de, por ejemplo, de esto no lo puedo comer, o esto es lo que tengo que hacer, o esto tengo que evitar hacer esto, o tengo que calentar adecuadamente para hacerlo y luego al final enfriamiento. Y eso nos permite, bueno, una tranquilidad de cara a los padres, de que un crío, cuando se presenta en esas circunstancias, sabemos que el crío ya es consciente. Ya con los años, poco a poco, pues lo mismo se va haciendo, que incluso a veces cuando nosotros los médicos tenemos que asistir a partidos, vemos que el propio crío actúa antes de que tengamos que actuar nosotros, lo que nos da una garantía de que, bueno, pues que lo tienen todo controlado, que eso es lo fundamental. Claro que sí. Las pautas ahora, para hablar del tema del uso de los broncodilatadores de acción rápida, yo no sé en cuál es, en su opinión, como medida de precaución antes de la actividad física, utilizar este tipo de broncodilatadores de acción rápida. ¿Cuáles son las pautas para el uso de estos medicamentos inhaladores en personas con asma que practican deportes? Están totalmente indicados para estos casos, ¿no? Vale, lo que pasa es que en esto, como siempre decimos en medicina, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces hay que saber qué pauta tiene cada crío o cada adulto en un momento dado, para saber cuáles son las medidas que tengo que tomar. Normalmente lo que siempre conviene es, siempre, si a cualquier persona le interesa que hacer un buen calentamiento de cara a nivel articular como a nivel cardiorrespiratorio, pues en el caso de los críos con asma, razón de más. E incluso, pues a veces lo que pasa es que provocamos directamente una pequeña crisis de asma para tomar los inhaladores, y a partir de ahí, pues bueno, nos protege de cara a la actividad deportiva. En principio, luego, cuando estamos en zonas muy frías, el utilizar, pues bueno, pues lo que son los cuellos térmicos y filtros de aire, para que permitan que el aire que entre no esté excesivamente frío y haga un cerramiento de las vías aéreas. Bueno, pues todas esas unas medidas perfectamente adecuadas, que tienen que ir adaptadas a cualquier cuestión, como son los materiales deportivos, como pueden ser las botas. Es decir, forma parte de la rutina de calentamiento de esto. Y luego una parte importante, que es los entrenadores y los cuidadores o los educadores tienen que ser plenamente conscientes de qué patologías o qué situaciones pueden tener cada uno de los críos que tenemos a nuestro cargo, para que en un momento dado saber si llevan los fármacos adecuados, que no han caducado por llevarlos en la bolsa siempre como precaución y resulta que han caducado. Pero los educadores tienen que ser conscientes también de todas esas situaciones de cara a los críos, porque son los que están continuamente con ellos. Claro, son, ¿no, doctor Vergés? Son las personas que están un poco al cargo, aunque ellos mismos ya se hagan bueno, una idea de que eso lo deben sobrellevar lo más, individualmente posible, ¿no? Pero a nivel de manejar esos síntomas del asma durante el ejercicio, por ejemplo, sin tener que interrumpir la actividad, ahí hay un papel muy importante que desempeña, pues ya solo el diagnóstico y la prevención de poder llevar esos medicamentos encima, ¿no? No, pero el doctor Segovia es un gran especialista, lo ha explicado muy bien. Incluso diría, por ejemplo, que para complementar, ¿no? Es decir, que ha habido deportistas que han tenido asma y han sido grandes deportistas. Quiero decir que no tiene que ser un impedimento, ¿no? Por ejemplo, no sé si es cierto esto, tú me lo dirás más, Juan Carlos, pero creo que Indurain, ¿no? era asmático, ¿no? Y tú imagínate, ¿no? Un hombre como Indurain, ¿no? Campeón de no sé cuántas veces del Tour, del Giro, de la Vuelta a España, ¿no? Y quiero decir que con esto, que, como decía muy bien el doctor, ¿no? O sea, bien cogido, con un buen especialista,
bien informado al niño o la niña o al adolescente o los padres de la enfermedad, de cómo, o sea, se puede llegar a ser un gran deportista aunque tengan, pues bueno, esta enfermedad, ¿no? Como con otras, ¿no? Quiero decir que todo depende, ¿no? Imagínate, ¿no? En Indurain, pues tú imaginas subiendo Tourmalet, ¿no? Con pues un hombre que puede hacer un cuadro asmático, ¿no? Y sin embargo, pues lo bien tratado que estuvo, ¿no? Y las condiciones que tenía este hombre, ¿no? Para poder hacer lo que hacía, ¿no? O sea, quiero decirte que a veces un hándicap puede ser incluso bien llevado, puede ser una gran oportunidad, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto, Juan Carlos, ¿no? La única cosa que tengo que corregir es que no ganó la Vuelta a España nunca. No ganó la Vuelta a España, Indurain, ostras. Parece mentira, pero bueno, el Tour sí, varias, ¿no? Y el Giro también, ¿no? La Vuelta a España no la ganó. No, eso fíjate. No, lo que pasa es que eso demuestra lo difícil, o sea, hay que darle más mérito a todo lo que ha ganado y ha ganado la Vuelta a España, porque eso y tal. Pero bueno, por ejemplo, Froome también, o Michael Phelps como nadador en un momento dado, incluso Michael Phelps le dijeron, bueno, pues eres asmático, que te va a venir la natación, siempre y cuando no caigan luego en la excesiva humedad. Pero hay muchos atletas. David Beckham también, ¿no? Parece ser. ¿Beckham? Beckham también, sí, eso es exacto, hay eso y tal, pues no, lo controlan y vemos que aquí son deportes muy, muy distintos. Cuando hablamos de deportistas, todo el mundo y tal, bueno, pues Beckham, un futbolista que es un deporte de 2 horas, pero con muchos cambios de ritmo, muchas paradas, muchos sprints, a de repente el ciclismo o la natación, que es más cíclico y en determinados ambientes. Lo que sí es verdad, por ejemplo, a Indurain, las temporadas de frío le venían muy mal, le venía muy bien el calor. Quizás a lo mejor, pues constitucionalmente el tema del asma, quizás era por eso que le viniera bien, ¿no? Pero bueno, pero él lo conjugaba muy bien. Y ahí también hay que hacer desmentir una serie de cosas, porque la gente ha pasado ahora con Djokovic, de repente el otro día apareció con un botón en el pecho, y ya empezaron, ves, ya se está dopando. Cualquier deportista necesita a veces tomar fármacos, porque también están al límite y enferman y necesitan. Lo que hay que saber es qué tipo de afectaciones pueden tomar y qué fármacos. Evidentemente, si se rompe un tobillo, tiene que dejar de competir hasta que se recupere. Miramos Nadal, ha tenido una lesión que le lleva varios meses apartado, ¿no? Hay cosas que vamos a poder tomar porque la ley no lo permite, notificándolo, y en cambio hay otros casos en que no, porque nos margina, porque no podemos con un tobillo roto participar, ¿no? Pues sí. Entonces pero hay muchos casos que hay otros que les afecta más y hay otros que lo llevan, y por eso es interesante, en la medida de lo posible, contar con los sanitarios para poder practicar esos deportes. Claro, por supuesto. Hablando de deportistas famosos que sufren o han sufrido asma, también una exatleta de Estados Unidos, Jackie Joyner-Kersee, que logró varios récords mundiales y medallas olímpicas a pesar de lidiar con el asma. También a Amy Van Dicken, una nadadora olímpica de Estados Unidos también, que ganó 6 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Y después también Jerome Bettis, conocido como el autobús, no sé si lo recuerdan, exjugador de fútbol americano de la NFL y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, que a pesar de su diagnóstico de asma tuvo una destacada carrera también como corredor en la liga. O sea que tenemos muy buenos ejemplos de personas que han superado su condición y que no ha de ser un problema. Lo que sí que, volviendo un poco ahí en el punto donde lo habíamos dejado, doctor, ese es la importancia de un plan de acción personalizado para el asma al practicar deporte, ¿no? Eso es algo muy importante, que suponemos que ya cualquiera, aunque sea de manera más o menos profesional, ya lo tienen en cuenta. Pero ¿hay alguna precaución especial de las personas que sufren asma que deben tomar al practicarlo al aire libre? Por supuesto que sí, ¿no? Antes se ha hecho referencia, ¿no? Es importantísimo eso. Hombre, fundamental es el tema del calentamiento del aire que entra, por ejemplo, cuando estamos en invierno. Entonces, en este caso, de hecho, hemos visto, por ejemplo, en los últimos Juegos de Pekín, donde las temperaturas eran extremadamente frías,
bueno, pues hay algunos que utilizaban los cuellos estos subidos para tapar la boca, para la entrada con la boca y nariz. Hay otros que, bueno, pues que utilizan más ventilación en las piscinas. Por ejemplo, en las piscinas de verano, si son al aire libre, pues tienen menos peligro de sufrir estos, porque hay menos humedad relativa que si es en una piscina cubierta. Yo he trabajado muchos años en la piscina de la Comunidad de Madrid, que allí entrábamos y era, bueno, con una humedad enorme que a los que no teníamos asma, pues bueno. Entonces, y luego fundamental es, volvemos a insistir, es el hacer un buen calentamiento y un buen enfriamiento. En esto tengo que decir, por ejemplo, que fue uno de los problemas el que no se hizo bien, el que pasara a mejor gloria, como es, por ejemplo, en Madrid, el squash está prácticamente desaparecido. No sé si quedará algún club. ¿Por qué? Porque no hacían un buen calentamiento. En este caso no era por el asma, era por afectaciones cardiovasculares o de tipo muscular, y que venían asociados a un colectivo muy específico de jugadores, y prácticamente. En cambio, en otras zonas, pues sigue habiendo ese deporte y tal. Bueno, pues aquí lo mismo. O sea, fundamental es que conocer que el deporte, si tengo media hora para hacer, pues tendré que hacer un calentamiento más cortito, una fase principal y tal. No por eso, es decir, si yo estoy haciendo el deporte por salud y resulta que me salto unas fases importantes, pues evidentemente, pues entonces al final caigo en la lesión y al final, hay veces que hay que parar. Es decir, yo el otro día cuando iba a jugar al tenis, justo cuando me estaba quitando el chándal, empezó a llover. Bueno, pues evidentemente no, hay gente que dice, no, pues voy a jugar. Pues sabemos que la pista está mojada, las bolas se pesan más, podemos tener más resbalones. Bueno, pues es decir, hay que saber las condiciones, conocer bien el deporte, y en el caso del asma, pues bueno, es un pequeño lastre, bueno, vale, es decir, puede ser un pequeño lastre o un gran problema si lo atacamos en buenas condiciones o no. Claro. Ahí, ¿qué señales de advertencia indican que debo detenerme durante el ejercicio debido a mi asma? ¿Cuáles son las señales de advertencia que una persona con asma puede estar sobrepasando sus límites durante el ejercicio y cómo se deben abordar? Porque luego existe este asma inducido por el ejercicio, que es cuando no te sobrepasas un poco y ahí te viene como esa respiración, que los asmáticos ya sabrán perfectamente de lo que estoy hablando. Hombre. Claro, en el caso ese es de repente empieza a haber falta de aire, porque los bronquios y todas las vías aéreas se estrechan, con lo cual en condiciones de reposo no lo notamos, pero en condiciones de esfuerzo, donde necesitamos bastante más aire para que entre, si encima se está estrechando, notamos como que estamos como si estuviéramos metidos en una sala de humo. Entonces hay que parar. Y entonces es cuando tenemos que aplicar los inhaladores para que revertir esa situación. En otros casos podemos tener cuando paramos una actividad, sobre todo los días de frío, en que empezamos a notar que al finalizar el esfuerzo empezamos a tener pitos en el pecho, ¿no? Pues bueno, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque el aire, al entrar por un sitio más estrecho, pues empieza a tener ese sonido, y que puede ser al principio un punto de alarma, un signo de alarma, para decir, oye, esto me lo tengo que controlar. Hay gente que todavía no se empieza a medicar, pero en cuanto empieza a tener estos signos de alarma, es como para ir a valorarse y hacer las pruebas pertinentes de provocación en un laboratorio, de esfuerzo, para saber si tenemos que medicarnos o por lo menos controlarnos. El problema de esto, cuando la gente dice, bueno, es que a mí no me afecta mucho, el problema es que es un efecto acumulativo. Si no lo atacamos con la suficiente prontitud, esto puede ir agravándose con el tiempo y puede ser muy, muy limitante, sobre todo con la edad. Con lo cual, cada vez cuanto antes se empiece a aplicar las pautas de tratamiento, de prevención o tratamiento farmacológico o tratamiento de pautas, pues mejor que mejor. Por eso es tan importante, y una de las cosas que a veces no se tienen en cuenta es la higiene, en cuanto, por ejemplo, a veces también en los deportistas, que esto, bueno, pues parece una cosa, es la ropa no la cambiamos, la metemos en la bolsa, la dejamos ahí húmeda, y eso es un factor de producción de hongos, en el cual puede ser un condicionante a que generemos un asma, ¿no?
Aparte de que es una marranada, pues, sí, todo se tiene que decir, claro. Es que puede ser no solo una marranada, sino un factor de riesgo a producir una enfermedad, ¿no? Y luego todas las situaciones que decimos, o sea, de calentamiento del aire, el calentamiento en general del cuerpo, el poner medidas de prevención, ya solamente en esquí de fondo, que es, por ejemplo, en esquí alpino, cuando esquiamos cuando en zonas de mucho frío, que hay veces que se llega a esquiar en situaciones de menos 20, menos 25, en sitios cerrados con muchísima humedad, etcétera, etcétera. Hay que ventilar bien las áreas que estamos viviendo, durmiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que sí. Entonces, ¿es necesario consultar a un médico antes de iniciar un programa de ejercicio si tengo asma? Desde luego, eso sería primordial, ¿no, doctor Vergés? Sí, para saber en qué nivel está, hasta qué punto puedo llegar, dónde puedo apretar. Sí. También depende del tipo, como se refería el doctor, el tipo de deporte. Sí. Pero está claro que es al primer síntoma, a ese primer silbido que se nota y que se repite, ahí hay que ir a un médico para decir cuál va a ser mi plan de vida a partir de ahora, ¿no? Para no dejar de practicar ese deporte, eso para empezar. Está claro, o sea, lo ha hecho muy bien el doctor antes, fíjate que primero controlar al enfermo, quiero decirte, vamos a controlar este asma, o vamos a prevenirlo, o hay un brote, pero vamos a tratarlo, y después si es deportista, pues depende del grado de actividad que haga del deporte, pues también tenerlo en cuenta, ¿no? Decir, oye, pues ahora estate unos días tranquilo, o no, al contrario, tranquilo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, a partir de ahí también el tema farmacológico. Aquí hay un tema muy importante que lo ha comentado también el doctor Segovia, y es que en medicina del deporte los especialistas como el doctor Segovia controlan muy bien el manejo terapéutico farmacológico y saben muy bien qué medicamento darlo, cómo darlo, que no sea doping, ¿me entiendes o no? Porque claro, tú imagínate que sea una persona que está haciendo, una chica que esté ahora haciendo, pues, o un chico, ¿no? Pues no sé, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y tenga un cuadro asmático. Entonces, bueno, pues por lo menos tiene que dar un corticoide, por ejemplo, ¿no? Claro, y eso es necesario. Pues claro. ¿Y qué va a pasar ahí con el...? Pues ahí bueno, ¿qué harías, doctor Segovia? Explícalo tú. ¿Qué pasaría ahí? Si tienes que, pues, se tiene que explicar, ¿no? Claro, son los fármacos de autorización terapéutica. Exacto. Eso que se refería. Se requiere que el fármaco, bueno, que esté diagnosticado, esté prescrito por un médico. Exacto. Y esa autorización se solicita a la organización o al Comité Olímpico, y entonces, en este caso, bueno, pues a la WADA, y entonces, pues bueno, para que nos permita la utilización de determinado de ese fármaco. Hay unas listas de aprobación para los determinados fármacos, para que en las distintas competiciones se permita cuando se presentan determinadas condiciones. Otra cosa es que cuando ya bueno, pues de repente a lo mejor hay que pasarse de esas pautas terapéuticas, pues evidentemente, pues bueno, pues entonces dirá, bueno, pues usted tiene que dejar de competir, ¿vale? Pero no se le sanciona siempre y cuando haya notificado. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, es decir, hay que seguir las pautas como en todo y a partir de ahí. Porque es como, bueno, pues en un momento dado, si utilizamos una bicicleta en condiciones normales o si le ponemos un motor, bueno, pues estamos haciendo trampa. Bueno, pues aquí si de repente necesitamos un fármaco y nos pasamos de la dosis que tenemos que tener con ese fármaco, independientemente de la autorización, pues evidentemente en la organización nos dirán, no, usted ha pasado de las pautas que tiene, con lo cual tiene que dejar de competir, ¿no? Pero aún así hay que contemplarlo, que una cosa es que tengo que dejar de competir y otra cosa es que intente decir, no, es que yo utilizo, me han autorizado y me he pasado de dosis, y entonces luego viene la sanción. Entonces, cuando viene la sanción todavía es más perjudicial, porque no solamente, como la pasó en su momento al americano, que bueno, pues que le quitaron todos los títulos del Armstrong, ¿no? Del Tour, ¿no? Armstrong, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, o sea, las cosas, aparte de los riesgos para la salud en un momento dado, pues bueno, y el problema es que generan tendencia, porque no solamente en el deporte profesional, sino en el deporte amateur, que la gente lo hace por diversión, por salud, y encima
pues tienden a algunos a incluso a doparse, ¿no? Pues, bueno, pues es absurdo, ¿no? Pues bueno, entonces hay cosas que hay que tener mucho control. Y por eso es el prevenir y hacer los reconocimientos médicos adecuados previo a las competiciones, y cada vez más. Eso hay que contemplarlo, y ya hay muchas competiciones que lo solicitan, ya sean de ciclismo, sean de natación o sean de atletismo, en donde se realizan estas pruebas. Por ejemplo, en el Master Tennis de Madrid hay asmáticos y tal. Bueno, pues allí pasan control antidoping todos los tenistas, porque según van perdiendo, van pasando el control antidopaje, y luego en la final lo pasan los dos, con lo cual lo pasan todos. Eso es un control. Y luego, o como dicen algunos, los deportistas de élite tienen que estar perfectamente localizados. El otro día hay bulos en la red. No, es que no le han localizado y le van a... No. Es que el deportista tiene que decir: si mañana no voy a estar en donde presuntamente voy a estar, y me voy a ir a cenar, de repente estoy en Madrid y me voy a ir a Barcelona porque me han invitado a una feria, tengo que notificar al Consejo Superior de Deportes o al Comité Olímpico Español, al que en ese momento me esté controlando y tal, y decirle: voy a estar en Barcelona en tal hotel con pautas, para que sí me van a hacer un control por sorpresa, me puedan localizar y hacerme porque la no presencia puede ser un doping positivo. Aquí hay un tema muy interesante también, que sobre todo yo creo que el deportista profesional pues ya está muy, muy avezado en esto, ¿no? Y aparte pues tiene los servicios médicos de la federación, del club, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, a veces ha pasado, por ejemplo, que han tomado un producto nutracéutico, ¿no? Quiero decir, cuidado, que es muy importante, dijéramos, notificarlo, ¿no? O preguntar al médico, ¿no? Está hablando a nivel del deporte de competición, ¿no? Me refiero a gente que está haciendo un torneo o una cosa así tipo olímpico o lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Esto, Juan Carlos, también es importante, ¿no? Porque a veces el mercado nutracéutico, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, hay de todo allí, y aquí también, ¿no? Te puedes encontrar a lo mejor, pues que, bueno, y claro, el médico lo sufre, ¿no? El médico, porque claro, como es una responsabilidad también del médico en este caso, pues del equipo, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay una cosa que hay que contemplar. Cuando hablamos de deportes de élite, siempre pensamos en Nadal, en Indurain, sí. Pero luego hay muchos deportistas de alto nivel que lógicamente no reciben apenas dinero, no tienen, y entonces no van tan acompañados como pueda ir Nadal, que lleva 6, 7, 8 personas prácticamente en todas las competiciones, o Indurain, o deportes como el de fútbol, que llevan todo un equipo y van 30 personas aparte de los deportistas, ¿no? Hay deportistas más minoritarios que no quiero citar a ninguno así especial. Pero te entendemos. Van con lo justo, y prácticamente que no tienen más soporte que a lo mejor el propio entrenador, o incluso sin entrenador. Yo he conocido aquí a tenistas que han sido, por ejemplo, números 1, pero ya en el declive de su carrera prácticamente no tenían posibilidades ni de llevar un fisio, lo contrataban aquí en Madrid, y viajan a veces solos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a veces tienen mayores dificultades para ellos mismos controlar todos estos aspectos, ¿no? O sea que hay que tener cuidado con eso también. Sí, muy bien. Pues oye, qué bien, ¿no? Bueno, pues nada, también te vamos a ir esperando ya para marzo del año que viene, que ya tenemos el cuarto, ¿eh? ¿Qué tal lo pasaste? ¿Estuviste bien? Bien, siempre es muy agradable, o sea, que estar ahí en este tipo de congresos, y entonces poder habilitar. Y ahora que hemos tenido los días del cáncer también, pues porque, como sabes, estuve hablando con alguien de vuestro equipo, y que, bueno, pues hay gente, pues por ejemplo, ahora que en el cáncer, y decir, bueno, pues son gente que hay gente que ha superado el cáncer, y que el ejercicio físico es parte importante dentro de la terapia de cualquier enfermedad, y en este caso del cáncer, que bueno, pues que es una lacra que estamos teniendo. Pues y ahora mismo en España hay más de 1.600.000 personas en tratamiento de cáncer. Entonces, pues también animarles a que el tratamiento pues como parte del tratamiento de ayudante de, pues bueno, pues el ejercicio físico, incluso el deporte. Claro que sí.
Eso sería, digamos que una de las cosas, bueno, es una de las cosas en las que nos fijamos sobre todo en este programa de aconsejar, aunque ya todo el mundo lo sabe, pero luego hay condicionantes muy particulares. En cualquier caso, antes de despedir esta entrevista, queríamos que nos explicara, doctor Segovia, antes de terminar, porque usted es director de la Cátedra Olímpica Marqués de Samaranch. ¿Nos podría explicar un poco en qué consiste esta cátedra? Bueno, la Cátedra Marqués de Samaranch de la Universidad Camilo José Cela es una cátedra que se dedica a fomentar el olimpismo. El olimpismo es todo aquello que conlleva, por ejemplo, pues, los valores olímpicos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues es similar a cuando se presenta una ciudad a ser sede olímpica. Bueno, pues intenta conservar todos aquellos valores. Entonces, ¿en qué trabajamos? Bueno, trabajamos en promover que todas las instalaciones olímpicas sean utilizables y no sean, como decían, viejos elefantes, grandes elefantes allí que solo se utilizan unas horas al día. Se preocupa de la violencia en el deporte, se preocupa del problema del dopaje, se preocupa de la transexualidad, que ahora hay un problema en cuanto a la competición, se preocupa de la historia de los Juegos Olímpicos para ver, bueno, pues cuáles fueron los orígenes. Se preocupa a nivel del turismo, decir, cómo canalizar y cómo, pues bueno, incluso de la hermandad de los pueblos. Es decir, por ejemplo, hay casos muy curiosos. Por ejemplo, hay en Netflix está por decir publicidad, pero bueno, de las 2 nadadoras sirias que fueron olímpicas como los refugiados, o como en el caso de Francés, el tenista americano de 25 años que vino de Sierra Leona, ahora nacionalidad estadounidense. Es decir, hay casos de refugiados y tal. Bueno, pues de eso, de instalaciones deportivas, cómo deben de construirse las instalaciones deportivas, de la utilización del transporte público en las ciudades cuando son unos Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. No solamente es deporte, sino que engloban mucha serie de factores para que sean en las mejores condiciones. Bueno. Entonces hacemos todo tipo de concursos para que los niños vayan aprendiendo a lo que son los Juegos Olímpicos. Y bueno, todos los años hacemos unas jornadas de preguntas con los niños con todos los colegios SEC. Y este año, pues bueno, el año que viene, que es año olímpico, pues tendremos pendientes unas jornadas en el que pues hablaremos de todos estos medios y qué nos puede ofrecer París 24, en el que yo, bueno, pues avisaré a Ofi para que, pues bueno, pues si quiere estar conectado para que sepa, pues bueno, porque intentaremos traer a gente de la Embajada Francesa. Muy bien. El Comité Olímpico ya el Comité Olímpico Internacional nos ha asegurado que prácticamente vendrían. Muy bien. Hay distintos responsables que hablen de turismo, que hablen de protocolo, que hablen de deportistas, los nuevos deportes que se incorporan, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que tenemos allí Juan Carlos, tenemos a FLAR, que es la Asociación Francesa de Pacientes, que son unos 15 millones de pacientes y, bueno, están encantados también de ayudarnos en lo que sea de cara a los Juegos Olímpicos de París, ¿no? Y fíjate, o sea que perfecto que podemos... Pues en eso estaré encantado si me los pones en contacto para que, por ejemplo, para esto que va a ser seguramente para enero, febrero, vale, pues, porque los Juegos son en verano, y entonces para darles, pues bueno, un punto de visualización de los deportistas, porque también en la Cátedra Olímpica también nos ocupamos de los deportistas paralímpicos. Muy bien, entonces, muy bien. O sea, pues cuenta con ello, ya te pasaré, hablaré ahora con Nina que te envíe el contacto y bueno, y nos ponemos en contacto. Yo te quería preguntar una pregunta que esto lo has comentado un poco antes, ¿no? El tema de la contaminación, ¿tú crees que, ¿no? Que la contaminación que podemos tener en Barcelona, en Madrid, en las grandes ciudades, ¿se ve más gente con asma debido a la contaminación? ¿Vemos más o no? ¿O realmente empeora? No sé, ¿tienes alguna idea al respecto? Hombre, esto, como sabes, todo esto se utiliza mucho políticamente, pero la realidad es que yo hay una cosa que así de forma empírica todo el mundo lo puede ver, es que yo cuando a mí me arrancan, yo voy por Madrid y en pleno centro de Madrid me arrancan 1 o 10 coches,
no noto nada, estoy habituado ahí, ¿no? Aunque estoy respirando a una concentración de oxígeno seguramente mucho más baja. Cuando subo al puerto de Navacerrada, que está a 2.000 y pico metros, es típico que bueno, pues, el aire está mucho más limpio. Es verdad que hay un poco menos de oxígeno por la altura, pero arranca un coche y parece que me estoy llevando todo el aire de los tubos de escape. Entonces, los alergólogos dicen que sí que está habiendo más causas de alergias, de asma, etcétera, precisamente por la contaminación. Queramos o no, por los tamaños, por el número de coches, etcétera, etcétera, hay que restringir ciertos espacios. De hecho, que las ciudades cada vez son más difíciles de ir con el coche. Todo el mundo queremos ir con el coche a dejarlo en la puerta de la tienda que queremos o del trabajo y no cabemos. Llega un momento que las ciudades están hechas para que, bueno, pues que intenten utilizarlos y los ciudadanos. Y yo, pues por un lado, diciendo, bueno, la gente está utilizando más las bicicletas, pero que tengan cuidado, pero en ese caso que utilicen las bicicletas eléctricas. Aquí en Madrid, por lo menos, yo sé que funciona más o menos bien el sistema que tienen el ayuntamiento para el Bicimat. Creo que en Barcelona también, o en las grandes ciudades. En Holanda no es de toda la vida la utilización de bicicletas, fue una cosa que se instauró más tarde y ahora prácticamente es una ciudad dominada por las bicicletas. Yo creo que estén o no, pero cuantos más coches, más contaminación, eso yo creo que es una verdad evidente y hay que restringirla. Sí, claro. Sí, eso es evidente bueno, y que ya no solo las personas afectadas de asma, la contaminación del aire puede tener un impacto significativo en todo el mundo. Y de hecho, aunque no tengas asma, siempre lo notas, ¿no? Esa dificultad de respirar y esa manera, bueno, y cuando estás día tras día, un día tras otro, pues supongo que eso los pulmones lo van notando, y ese aire contaminado que contiene esas partículas tan finas, esos gases y muchos otros contaminantes que pueden irritar las vías respiratorias y desencadenar síntomas de asma, porque se puede dar, ¿no? Ese caso que una persona no haya sido diagnosticada de asma o se la haya mirado en un momento han dicho que no, pero con el tiempo de vivir en una gran ciudad y estar expuesto continuamente, ¿se puede llegar a producir, claro, a desarrollar un asma, doctor? Esto decimos que, como decimos, hay un efecto acumulativo. Entonces, de hecho, hay determinadas zonas que están más propensas al asma. Vemos un caso extremo que, como pasó en Nueva York con la caída de las Torres Gemelas, bueno, pues durante un tiempo estuvo la nube ahí que le dijeron a la gente que no saliera a la calle, que cerrara las ventanas, que prácticamente no ventilaran para que hicieran filtro. ¿Por qué? Porque la gente, si no, saldría. El problema muchas veces es que estos contaminantes no tienen color. Si tuvieran todas las partículas que se van soltando, sí, tuvieran color, lo mismo que las radiaciones electromagnéticas, lo mismo que pues entonces nos daríamos cuenta de la cantidad de porquería que nos estamos metiendo, pues sí, ¿no? El problema es que son invisibles y entonces nos las tragamos y de hecho no hay más que ver cuando yo, que voy en moto, lo noto muchísimo, las camisas que me duran muy poco, o sea, se nota que se ensucia mucho más la ropa, la piel se ensucia también mucho más, o sea que eso hay que tenerlo cuidado. Entonces cuando voy por fuera de Madrid, lo noto, y además es que se ve el hongo, en cuanto estamos a 30, 40 kilómetros de Madrid, se ve el hongo ese marrón, que en cuanto han pasado los días de lluvia fuerte, ha limpiado y se nota el cielo mucho más azul. Si no, el cielo se queda como grisáceo. O sea, quieran o no, hay contaminación, hay que superarlo. Lo mismo que se quitaron las calefacciones de carbón, pues bueno, pues se ahora tocará que utilizar las cosas cada vez más limpias, y etcétera, etcétera, etcétera. Y estos, digamos, limpiadores del aire, que ahora mismo también se están vendiendo mucho, como para tenerlos en casa, para encerrarte, y ahí depuradores de aire, me parece que se llaman. Esto también va a ser un electrodoméstico que cada vez va a entrar más en las casas de las personas. Bueno, yo no tengo experiencia con ellos, o sea, los he visto, me los han enseñado y parece ser que hay gente que los tiene, como son pequeños, como aire acondicionados, que están en casa y pasan a formar parte del mobiliario.
Y bueno, pues aparentemente están funcionando, no lo sé. O sea, ya lo que pasa es que no tengo experiencia como para decir esto sí o esto no. Ujú. Habrá que esperar un tiempo a ver, pues El bueno, cómo efecto, claro. funciona. Pero bueno, la gente que los está utilizando parece ser que les funciona muy bien y dicen que tienen el aire más limpio y tal. Lo mismo que pasaba con los filtros del agua, ¿no? Pues Igual. empezamos a ver que la gente los utiliza cada vez más y bueno, Habrá que verlo. Habrá que verlo. habrá que verlo. Habrá que verlo. Pues bueno, en conclusión, la contaminación del aire también puede desencadenar y agravar los síntomas del asma. Hay que tenerlo en cuenta. Es importante que las personas con asma estén conscientes de su sensibilidad a la contaminación también y tomen las medidas para reducir la exposición, así como para mantener un adecuado control del asma en colaboración también, como siempre hemos dicho, con su médico. Muchas gracias, doctor Segovia. Ha sido un placer poder hablar con usted sobre esta compatibilidad entre el asma y el deporte en el programa de hoy. Le agradecemos muchísimo su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Un Juan fuerte Carlos. abrazo. Bueno, y antes ya de acabar, porque el programa se nos ha alargado con el Sí. doctor, recordando sobre todo que la práctica deportiva puede ser una parte importante de la vida de las personas con asma, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias y se sigan las pautas adecuadas. Sí, y después comentar una cosita, que el doctor Villalón no ha podido estar con nosotros. No, ya le hubiera gustado, nos lo ha dicho. Porque está de vacaciones. ¡Ah, qué bien! Se ha cogido una semana de vacaciones porque sabes que ahora Che, pues claro, tiene a los jugadores fuera, ¿no? Hay mucho trabajo y hay que cogerse unas sí, vacaciones. y se ha cogido unos días y nos ha disculpado. O sea, que le damos que se coja unas buenas vacaciones. Por supuesto, a desde nuestro- aquí lo saludamos y al doctor Villalón, le enviamos un a nuestro fuerte abrazo. codirector científico, ¿no? Exacto, porque normalmente siempre contamos con su colaboración, Sí. pero hoy se ha tomado estas vacaciones muy merecidas. Volveremos a contar con su colaboración la semana siguiente, si es posible. También la del doctor Vergés, que nos ha acompañado Muy hoy. bien. Y antes de acabar este programa, vamos a recordarte algunas cosas importantes, como la oportunidad que tienes de hacerte socio y formar parte de esta historia a través de la Fundación OAFI. Hazte socio a partir de hoy mismo, llama, es muy sencillo, 931 59 40 15, y nos ayudarás a llevar a cabo este trabajo tan importante que es llegar a todo el mundo. A través de este número de contacto puedes ser un agente del cambio. También recordarte que Chemfarma es un laboratorio que colabora con nosotros en nuestro programa semanalmente. Queremos recordar que con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida Sin Dolor, siguen trabajando sin parar en los diferentes productos que tienen en su catálogo. Ellos tienen, en definitiva, una dilatada experiencia con un claro objetivo: cuidar de la salud de las personas. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Bueno, pues hoy habíamos anunciado que hablaríamos con la presidenta de la Asociación Asmavi Euskadi. No ha podido ser por unos problemas personales en el tráfico, y hablaremos con ella próximamente para seguir hablando de este tema tan apasionante, doctor Vergés, porque afecta a muchísimas personas. Pues sí. Y cuando hablamos de personas deportistas, también hay una cosa añadida, como tal y como se ha referido el doctor, que es muy importante, Claro. pero que no significa que no se pueda hacer deporte, al contrario. Absoluto. Es incluso beneficioso. Siempre con la ayuda de un control adecuado Exactamente. por parte de los doctores. Requiere, a eso vamos, una planificación cuidadosa y la adopción de medidas de precaución, que sería muy importante. Bueno, pues hemos hablado hoy de asma y seguiremos hablando de otros temas en próximas ediciones de nuestro programa. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Esperamos haberte sido de ayuda, haberte brindado información valiosa para saber cómo disfrutar del deporte de manera saludable y segura. Recuerda que la salud es lo más importante, y desde OAFI Sport seguiremos la semana que viene poniendo la salud en el centro del mundo deportivo. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, como OAFI Radio. Gracias a todos los que nos habéis visto o escuchado, y gracias también a la ayuda de Aleix Alari en la parte técnica, Cristina Nova, Uriola Gramón y Joan Carles Pallarés en la producción. Gracias una vez más, y te esperamos la semana que viene en OAFI Sport.